Feliz día. Hoy domingo, segundo domingo de Cuaresma, día en que nosotros tenemos un encuentro con nuestros hermanos, que tenemos la misma fe, tenemos el mismo Dios, el mismo bautismo. Hoy es el día donde debemos cumplir un mandamiento, santificar la fiesta, ir a misa el domingo, participar en la Eucaristía, ir con la familia y luego vivir cada Eucaristía a lo largo de toda la semana. Ahora vamos a compartir esta palabra de este domingo. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria, ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña, luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él le contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le haga daño. Ya veo que temes a Dios porque no le ha negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos, vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tu descendiente conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendiente serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracia, siempre confíe en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me ha librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, le ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que lo condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto, se transfiguró en su presencia, sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba con ellos. Cuando bajaban de la montaña,
Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos encontramos con Jesús en la transfiguración en el monte Tabor. Nos dice que Jesús, para subir al monte Tabor, para subir a lo alto del monte Tabor, llevó o tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. No invitó a todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque había uno de entre ellos que no merecía estar en el monte Tabor y ver lo que iba a pasar en el monte Tabor. Y ese era Judas Iscariote. Y por esa razón Jesús tomó a 3. Jesús hubiese podido tomar a los 11 y dejar solamente a Judas Iscariote abajo. Pero el Señor siempre muestra su amabilidad y por esa razón pues prefirió solamente llevar a 3 y llevó a Pedro, Santiago y a Juan. Nos podemos preguntar, ¿por qué ellos 3 y no otros 3? ¿Por qué Pedro? Porque Pedro, el Señor lo había elegido para que fuera el primer papa de la Iglesia Católica Universal. Después que Jesús partiera, él fuera la cabeza visible de la iglesia que Jesús estaba fundando. El primer papa tenía que estar ahí. ¿Por qué Santiago, el mayor? Porque él sería el primer mártir que iba a morir entre los apóstoles. Era el primero que iba a entregar su vida por amor a Jesús. ¿Y por qué Juan? Porque Juan era el apóstol predilecto de Jesús. ¿Por qué el predilecto? Porque siempre fue aquel que confiaba en lo que decía el Señor y nunca lo puso en tela de juicio. Siempre confió en lo que Jesús decía y siempre le mostró ese amor incondicional. Y por eso fue el único que veremos que en el momento de la crucifixión era el único que estaba arriesgando su vida. Estaba ahí al pie de la cruz con Jesús, porque su amor incondicional de Juan se lo mostró a Jesús hasta estar ahí en la cruz arriesgando su propia vida. No le importó, porque siempre el amor, cuando hay un amor sincero, siempre el amor sincero está por encima de todo. Por eso ellos 3. Y nos dice que se transfiguró en presencia de ellos en el monte Tabor. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas. Nos dice el Evangelio que con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Y después apareció Elías y Moisés. Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas, apareció en medio de Jesús y le decía y hablaba con Jesús sobre lo que le esperaba en Jerusalén. Y luego nos dice el Evangelio de que estando los apóstoles en ese lugar, lo cubrió con su sombra una nube, y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esa palabra que viene del cielo, esa palabra que viene del Padre, esa palabra que salió de la nube, esa frase que escucharon los apóstoles: este es mi Hijo amado, escúchelo. Esa palabra, esa frase es la que ustedes y yo debemos tener en cuenta en nuestra vida mientras vivamos acá en la faz de la tierra. En esta vida escuchamos muchas cosas y nuestros oídos están abiertos y escucha y escucha y escucha, pero hay algo tan importante para escuchar que hasta el mismo Padre Dios nos lo dice: este es mi Hijo amado, escúchelo. Pues bien, lo más importante que tenemos en esta vida, que tenemos que escuchar todo, que está por encima de todo, es escuchar a Jesús. Nos lo dice nuestro Padre Dios.
nos lo dice nuestro Padre Dios. Pero a veces nosotros, los hombres, a veces nosotros los hijos de Dios, pues nos paramos en tantas cosas en el caminar de la vida, a escuchar tantas cosas, y lo que menos hacemos mucho en nosotros es escuchar lo más importante, escuchar a Jesús, escuchar a Jesús. ¿Y a dónde lo vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar a Jesús en los evangelios. Lo debemos leer, los 4 evangelios, el evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Lo tenemos que leer, lo tenemos que meditar. Cuando vamos a la misa lo escuchamos. Tenemos que escuchar, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar lo que Jesús nos enseñó, porque el Padre, nuestro Padre Dios, quiere que lo hagamos. Y Jesús mismo nos lo dice: el que escucha mi palabra, yo les aseguro que tendrá vida eterna. Eso nos lo dice Jesús. Yo les aseguro, el que escucha mi palabra tendrá vida eterna. Y el Padre nos dice: este es mi Hijo amado, escúchelo. Pues sabemos qué es lo que tenemos que escuchar, sabemos lo que tenemos que hacer. Lo importante es que lo hagamos. Eso es lo importante, que lo hagamos. No es que nos quedemos con ganas y nunca lo hacemos. Hay personas que dicen: yo no leo la Biblia porque el que lee la Biblia se vuelve loco. Es un decir, para así de esa manera no leer el libro. La Biblia es la carta de Dios para nosotros los hombres, para que sepamos cuál es el sentimiento de nuestro Padre Dios, cuál es el sentimiento que Dios nos pide a nosotros, para que sepamos qué es lo que quiere Dios de nosotros y cómo quiere el Señor que vivamos nosotros. Es importante escuchar lo más importante que hay en la vida. Y lo más importante que hay en la vida, por encima de todo, es escuchar a Jesús, es meditar las palabras de Jesús, es reflexionar las palabras de Jesús. Lo demás vendrá por añadidura, pero eso es lo más importante. Pues bien, vamos a preguntarnos: ¿estoy yo escuchando, estoy meditando, estoy reflexionando esa palabra que es palabra de vida eterna? Y cuando Jesús, lo vemos en el Evangelio de San Juan capítulo 6, en el discurso de pan de vida, cuando Jesús hablaba del pan de vida, nos dice que muchos discípulos lo dejaron, y Jesús le pregunta a sus apóstoles: ¿ustedes también me van a dejar? Pedro tomó la palabra y dijo: ¿y para dónde vamos a ir nosotros si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna? Pues eso es las enseñanzas de Jesús. La enseñanza de Jesús es el único que tiene palabra de vida eterna. Por eso nuestro Padre Dios tiene el interés de que ustedes y yo escuchemos a su Hijo amado, a Jesús, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Salvador, al Mesías. Y con estas palabras del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, vamos a terminar esta reflexión cuando Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y la única manera de estar en el camino de Jesús es escuchar a Jesús. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.